Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, podemos continuar con esta serie de reflexiones semanales y estamos viendo acá el capítulo 16 del libro de Lucas, ¿no? Y estamos viendo justamente estas parábolas, estas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, especialmente en esta parábola del mayordomo infiel. El Señor Jesucristo nos enseña cuál es la relación que tenemos con el dinero. La habíamos leído la semana anterior, así que si quieres ver lo que hicimos la semana anterior, eh, puedes andar a mis archivos, a mi canal, y buscar ahí el último video de la semana anterior. Así puedes hacer una relación con lo que estuvimos viendo. Pero estamos viendo el capítulo 16 del libro de Lucas. Y estamos viendo cómo el Señor Jesucristo enseña cuál es la relación entre el creyente y las riquezas. Ahora, uno dice, pero yo no soy rico. Bueno, todo lo que el Señor nos dio es rico. Y hay otro detalle, es riqueza. Y todo lo que el Señor, todo lo que tenemos es del Señor. Y uno me puede decir, no, pero yo me lo gané, yo me lo gané. No, vos no te ganaste nada. Ni yo me gané nada. El Señor nos dio la oportunidad, las posibilidades de tener un empleo, de tener un ingreso y de tener una casa o tener esto o aquello. Todo viene del Señor. Entonces, es lo que en esta parábola el Señor indica como riquezas injustas. Lo habíamos visto. Quiere decir que todos nosotros tenemos riquezas injustas. Son todos los dones que el Señor nos dio. ¿Por qué son injustas? Lo volvemos a repetir, porque no la merecemos. Quiere decir que no hicimos nada para que el Señor nos haya dado esa riqueza. Las cosas más pequeñas son riquezas. La salud es una riqueza. Una capacidad que tenemos es una riqueza. ¿Y qué nos enseñó siempre el Señor Jesús? Que nosotros somos totalmente dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todas nuestras necesidades y Él las suple todas nuestras necesidades. ¿O ustedes piensan que cuando tenían 5 o 6 años, quién les daba todo lo que necesitaban a ustedes? Ustedes pueden decir nuestros padres, sí, pero ¿quién se los daba a sus padres? Siempre el Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Y entonces el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, o sea, a nosotros, nos está enseñando cuál es la relación que tenemos con el dinero, o con el riqueza, o la riqueza, o los dones que nos dio el Señor. Recordate que al final de la parábola esta, dice ahí en el capítulo 16, el versículo 15, entonces él les dijo, ¿a quién? A los fariseos, recordate. Vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. ¿Por qué? Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, ¿qué es una cosa sublime para el hombre? Sus pensamientos. Nuestros pensamientos son sublimes para nosotros. Todas nuestras filosofías son sublimes para nosotros, los más grandes que hay. ¿Cuál es
otra de las cosas que nosotros creemos sublime. Sublime es cómo empleamos el dinero. ¿Por qué? Porque depende de cómo nosotros empleamos el dinero, pensamos que estamos haciendo un bien extraordinario. ¿Y qué es todo eso? El Señor dice, lo que para el hombre es sublime, ¿no? Delante de Dios es abominación. Se lo dice a los fariseos, pero también a todos nosotros. ¿Y por qué enseña estas cosas? Enseña estas cosas porque el mismo Señor Jesucristo en esta parábola dijo que ningún siervo puede servir dos señores. ¿Por qué? Aborrecerá a uno, amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, ¿qué significan estas cosas? Significa que habíamos visto que nosotros tenemos riquezas injustas. ¿Cómo la vamos a administrar? Tenemos riquezas que son injustas porque no merecemos nada, ya lo hemos dicho. Ahora, Dios no alaba el comportamiento del administrador o el del mayordomo infiel. No es que él dice, qué bien que hiciste a este mayordomo y que engañaste a tu amo, lo robaste e induciste a sus deudores a bajar las cuentas, le hiciste descuentos que no eran correctos. No está alabando Dios acá al mayordomo injusto, pues injusto. Él está diciéndonos el comportamiento que tuvo ese mayordomo en referimiento a su vida y al dinero que él tenía. O sea, ¿cómo se comportó él? Él se comportó así. Aparentemente hizo un bien, ¿no? Hizo un bien no con su dinero, sino con el dinero de su amo. ¿Y por qué? Porque se aseguró el futuro, ¿no? Bueno, el comportamiento fue negativo, pero la astucia que empleó es a la que el Señor nos quiere enseñar. Porque el comportamiento de los hijos de este mundo es sagaz con sus relaciones. Pero los hijos de la luz, que somos nosotros, que somos de Cristo, no somos sagaz en la actitud y en el comportamiento con las cosas que nos dio el Señor. Nosotros queremos utilizar las riquezas injustas que nos dio el Señor, porque no las merecemos, la queremos emplear para nosotros. Todo para nosotros. Y el Señor no desea eso. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener que rendir cuenta. ¿No es cierto? Un día va a pasar como este mayordomo. Un día el Señor, vamos a estar de frente al Señor y Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con las riquezas que Dios nos dio. ¿Cómo la empleamos? ¿Cómo debe emplear un siervo de Dios las riquezas? A ver, la Biblia está llena de ejemplos de eso. Lo primero es, como esa riqueza me la dio el Señor, lo primero que debo hacer es aplicarla en la obra del Señor. O sea, nosotros tenemos que sostener la obra evangelizadora, a la cual el Señor nos mandó a hacer. Nosotros tenemos que sostener con las riquezas que nos dio el Señor toda la obra de evangelización del mundo. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Tenemos que ayudar a nuestras familias.
Porque si no ayudamos a nuestra familia y a nuestros hermanos, somos peores que los incrédulos. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor Jesús? Que nosotros no podemos servir al dinero. Nosotros tenemos que servir a Dios, porque no podemos servir a Dios y al dinero. Y esto es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo, a pensar y decir, esto que tengo es mío. Si yo pienso eso, el comportamiento que voy a tener es uno. Pero si yo pienso, el Señor me dio todo esto, entonces mi comportamiento va a ser distinto. Mi comportamiento va a ser un comportamiento que cuando nos encontremos delante del Señor, nosotros podamos decir, a ver, ¿qué hiciste con esto que yo te di? Ah, no, Señor, esto me lo gané yo porque yo tenía un empleo así, tenía que trabajar 8, 9, 10 horas, 14 horas al día, iba a trabajar los sábados, los domingos, y el Señor te va a decir, pero ¿por qué lo hiciste eso? No lo hubieras podido hacer si yo no te hubiera dado ese empleo. Ah, no, yo hice esto porque como tenía salud, aproveché a hacer. ¿Quién te dio la salud? ¿Qué le podemos responder al Señor? ¿Quién nos afidará cosas mayores si somos injustos e infieles en las cosas de la tierra? La palabra de Dios dice que si nosotros somos creyentes en Cristo, sin merecerlo, reinaremos con Cristo. ¿Se imaginan ustedes? Reinaremos con Cristo. No por un periodo de tiempo, sino por la eternidad. Bueno, estimado hermano y hermana en Cristo, pensemos en estas cosas y lo saludo, le doy un abrazo, me llamo Alberto.